Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Aquí estamos de nuevo amando a la vida. Gracias a Dios. En el Evangelio del domingo, Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él. Y dice maravillas, cosas misteriosas de él. Dice, ese es el Cordero de Dios. Y también dice que existía antes que yo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Señala el verbo de Dios. Señala el verbo de Dios que existe desde toda la eternidad sin principio y sin fin. Entonces podemos preguntar, ¿quién podría existir así, sin principio y fin? ¿Quién? Pues solo el eterno Hijo de Dios. Eterno Hijo de Dios señalado como el Bautista. Entonces esto nos dice muchas cosas. Quiere decir que, claro que ningún hombre, ninguna persona en toda la historia de la humanidad puede compararse con Jesús. Una persona en toda la historia de la humanidad es superior a Jesús. Ni un líder religioso, ¿sí?, de las religiones del mundo podrá llegar a comparar con él. Ni Buda, ni Mohammed, absolutamente nadie. Jesús se encuentra al centro de la humanidad, mero centro, al centro del universo, creación del universo, al centro de toda la historia. Jesús es preeminente. Bueno, entonces podemos preguntar, ¿dónde nos encontramos con este Jesús que viene desde toda la eternidad, que viene de ese sitio tan elevado? ¿Dónde nos encontramos con él? Pues en la celebración de la Santa Eucaristía. ¿Dónde? En esa Santa Eucaristía invocamos, tomar en cuenta, Santa Eucaristía invocamos al Cordero de Dios, no solo una vez, 2 veces, 3 veces, repetidamente, Cordero de Dios, ¿sí? Sí, al comenzar la misa, a recitar el Gloria, al principio de la misa el domingo, al inicio de la misa decimos, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. ¿Sí? Al principio y después, más adelante, invocamos al Cordero de Dios también en la oración eucarística, que es lo que hicimos 3 veces, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Pues 3 veces lo invocamos. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, perdona nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Segunda vez, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, danos la paz. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Llega a su culmen la invocación del Cordero de Dios. ¿Cuándo? Si bien sabemos. ¿Cuándo llega a su culmen la invocación del Cordero de Dios? Con el sacerdote, ¿sí? Ya después de la consagración del pan y el vino, ser el cuerpo y la sangre del Señor, ¿qué hace el sacerdote? Sí, eleva el cuerpo de Cristo. Eleva el cuerpo de Cristo con el cáliz de su sangre y exclama, repite las palabras de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También sabemos, el sacerdote añade, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? La cena del Cordero. ¿No? ¿Sí? Eso, cada misa. Bueno, ¿qué diferencia? Estamos ahora contemplando el Cordero de Dios. ¿Qué diferencia de que cuando contemplamos el bebé adorable, el niño Jesús, ese bebé adorable y tierno en los días navideños, ¿sí? Que acabamos hace una semana, ¿sí? En ese tiempo, si se acuerdan, nos llenamos de sentimientos, el alma, el corazón, de sentimientos dulces y bonitos. ¿Y qué dijimos en ese entonces? Entre otras cosas, es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y ahora qué? Ahora preguntamos qué. Estamos ya en tiempo ordinario, después de la Navidad, días navideños. ¿Y ahora qué? Pues sigue con nosotros. ¿Quién sigue con nosotros? El Hijo de Dios, a nuestro lado, ayudándonos en nuestra lucha contra el mal, perdonando nuestros pecados. Quiere decir entonces,
si Jesús es el Cordero de Dios, si Jesús es el Cordero de Dios, si él no fuera divino, Hijo de Dios, como lo señala Juan el Bautista, si ese Cordero de Dios no fuera divino, uno con el Padre, no podría perdonar ningún pecado. Miremos esto más a fondo. Podemos examinar el evangelio del viernes pasado, para entender esto más a fondo. ¿Sí? Los que oyen el evangelio lo siguen todos los días. ¿Qué ocurre ahí? Un paralítico en camilla, es puesto enfrente de Jesús. Si lo bajaron por el techo, había tantos gentíos, ¿se acuerdan? Ok, entonces un paralítico en camilla es puesto enfrente de Jesús. Jesús declara, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y dice el relato, el pasaje. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Bueno, Jesús en ese pasaje, conociendo sus dudas, sus pensamientos, Jesús le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Entonces, ¿qué? El hombre se levantó y se fue caminando. Bueno, al meditar sobre este pasaje, San Hilario, doctor y obispo de la iglesia, cuyo memorial celebramos ese día viernes. San Hilario, ¿sí? Gran doctor y obispo de la iglesia. Entonces él comenta de este pasaje, Jesús primero le perdona los pecados al enfermo, ¿no? Y después lo levanta de la camilla. De esa manera muestra en vivo el poder de la resurrección, un símbolo del poder de la resurrección, dice San Hilario. Y dice, ese hombre sanado en cuerpo y espíritu, señala el camino hacia el paraíso, para todo pecador que busca arrepentimiento. Entonces bien sabemos lo que reconocía San Hilario. Si Jesús no es Dios, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay salvación. No existe entonces, si Jesús no es Dios, no existe entonces ninguna esperanza de llegar al paraíso. Y mucho menos no existiría ninguna esperanza de resurrección, de levantamiento de los cuerpos en manera gloriosa. Sí, de la resurrección, de esperanza de la resurrección, donde la promesa es que estaremos libres de toda pena y dolor al final de los tiempos. Nada de eso pudiera ser posible si Jesús no es Dios. Bueno, en el tiempo de Jesús, bien sabemos, los escribas, como en el evangelio del viernes, los escribas y otros líderes religiosos dudaron, claro que dudaron que Jesús fuera Dios, dudaron, ¿sí? Pero no fueron los últimos, ¿sí? No fueron los últimos en dudar de la divinidad de Jesús. Hubo muchos después de ellos, por mucho tiempo a lo largo de la historia de la iglesia. Solo en los tiempos de San Hilario, doctor y obispo de la iglesia, el siglo IV, ¿sí? Principios siglos de la iglesia, se difundió la herejía. La herejía, yo creo que hemos mencionado esto, se difundió la herejía de lo que llaman el arianismo. La herejía, la falsedad del arianismo, iniciada por un presbítero, entre otras personas. Herejía iniciada por un presbítero que se llamaba Arius. Entonces por eso la llaman la herejía del arianismo. Entonces, este presbítero Arius, él afirmó que Jesús era un hombre excelente, muy excelente, pero solo humano, que no era divino, no tenía igualdad con el Padre. Bueno, fue una herejía que se corrió como un fuego descontrolado.
La herejía duró por decenas de años, decenas de años. Fue una crisis grandísimo. Fue hasta aceptada por muchos obispos esta herejía. Parece que la gran mayoría de obispos en ese tiempo aceptaron esa herejía. Y también muchos feligreses. ¿Sí? Una crisis de una magnitud grandísima para la iglesia. Bueno, Salario, ¿qué hizo? Se dedicó toda su vida para defender la divinidad de Jesús. Hijo de Dios, ¿sí? Hijo de Dios, generado de Dios Padre desde toda la eternidad, lo que proclamamos en el credo cada domingo. Bueno, a consecuencia, sufrió mucho, fue puesto en exilio, fue desterrado. Si era obispo en Francia, ¿sí? Fue desterrado de la Francia a Turquía, bien lejos a Turquía, fue desterrado por la oposición de su defensa a la divinidad de Jesús, por la oposición a esa defensa por parte de los partidarios del arianismo, que eran muchos, que eran muy potentes, tenían una fuerza política muy grande. Entonces, por la influencia de ellos, fue desterrado. ¿Sí? Bueno, algo más de la historia de Hilario. Parece que fue criado en un ambiente saninario, un ambiente no cristiano, un ambiente, ¿sí? No nació en una familia cristiana, quizás la familia era pagana, una pagana que no creía en el único Dios. Pero él se puso, ¿sí? El Espíritu Santo lo motivó de cierta manera, se puso a estudiar la fe católica y con el tiempo se convirtió al cristianismo, se convirtió a ser católico. Entonces se cuenta que uno de los pasajes bíblicos que impactó profundamente su creencia, uno de los pasajes bíblicos que impactó profundamente su creencia en la divinidad de Jesús fue el prólogo del Evangelio de San Juan. Principio del Evangelio de San Juan, creo que son los primeros 18 versículos. Ahí el comienzo del Evangelio de San Juan, que nos dice, si se acuerdan, que el verbo que existía desde toda la eternidad, la palabra de Dios, tomó nuestra carne humana. ¿Sí? Y da a entender que el verbo, Hijo de Dios, puso su tienda de campaña, hizo su morada entre los hombres. Ahí al principio del Evangelio de San Juan, ¿no? Entonces eso le impactó mucho a San Hilario. Y él también San Hilario dijo, nosotros a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿sí? Ser bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, siguiendo las instrucciones de Jesús mismo. Jesús que le dice a los apóstoles, Jesús resucitado le dice a sus apóstoles, al final del Evangelio de San Mateo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, San Hilario, ¿sí? Hablando de ese pasaje, ¿sí? Dice, con ese, ahí en la palabra de Dios, palabras proclamadas por Jesús, ahí se afirma la divinidad del Hijo de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y que Dios es tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos todos bautizados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Nos unimos a Jesús, perfecto hombre y perfecto Dios a través de nuestro bautismo. Bueno, con la ayuda de San Hilario y otros grandes campeones de la fe, defensores de la fe, inclusive Atanasio, ¿sí? El arianismo al fin fue derrotado del todo, al fin, después de una batalla larga, decenas de años, fue derrotado y entonces la fe católica restablecida sobre cimientos firmes. Gracias, San Hilario y otros campeones de la fe. Bueno, entonces, ¿nosotros qué? Nosotros, inspirados por su valentía, ¿sí? No tengamos miedo nosotros hoy día en defender nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? En estos tiempos donde se burlan de muchas veces los cristianos, los católicos, ¿sí? Sí, que somos personas ya que creemos en cosas, de fantasías, ¿sí? Que somos supersticiosos, esto y lo otro, ¿sí?
Entonces, no nos dé miedo proclamar nuestra fe en Cristo Jesús. Estos tiempos de poca creencia en las verdades de nuestra fe. Porque para muchos hoy día, inclusive muchos que han sido criados en un ambiente católico o cristiano, no católico cristiano, para muchos hoy día, ¿sí? Se les hace imposible creer que Dios hubiera tomado la carne humana. ¿Sí? Muchos han perdido fe. Entonces son personas que rechazan el ámbito sobrenatural, rechazan el ámbito de lo que es sobrenatural. Se dejan influir por un mundo, si respiran el aire contaminado del mundo, podemos decir, ¿sí? Se dejan influir por un mundo que solo acepta lo natural, lo que es natural, lo material, como lo real, lo único que pudiera existir, lo natural. Entonces rechazan muchos hoy día el ámbito sobrenatural. Entonces, para esas personas, tristemente, el ámbito de Dios, ese ámbito de Dios, de lo espiritual, de los ángeles, ¿sí? Es algo para ellos, algo ajeno, algo extraño y raro. ¿Sí? El Papa Benedicto, en paz descanse, ¿sí? Él observó que muchos modernos hoy día descartan la creencia de Jesús, Hijo de Dios, descartan la creencia de Jesús, Hijo de Dios, concebido en el seno de María por la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Muchos hoy día descartan eso. Ante esa duda, Benedicto respondió. Sí, cuestionó, Dios no tiene la libre voluntad, Dios no tiene la libre voluntad de hacer lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Sí? No hay imposible para Dios. ¿Sí? Está ahí en el San Lucas, no hay imposible para Dios. ¿Sí? Dijo Benedicto, no podemos imponer límites sobre su poder, sobre el poder de Dios. Nosotros que somos meras criaturas. ¿Sí? San Benedicto nos dijo. Entonces, cuando proclamamos a Jesús, Cordero de Dios, ¿qué estamos afirmando? Que el Hijo de Dios, que sacrificó su vida por nosotros, ¿sí? En la cruz, humillándose, ese Cordero de Dios, humillándose en la carne humana, ¿qué hizo? ¿Qué hizo al hacer eso? Unió el cielo con la tierra, unió el ámbito sobrenatural con lo natural, lo terrenal con el cielo. Eso lo hizo el Cordero de Dios. Estamos hablando de quién? También el siervo de Dios. Entonces, el siervo de Dios, que en la primera lectura del domingo describió el profeta Isaías, el siervo de Dios. ¿Sí? Que el profeta Isaías en otro pasaje, no el que leímos el domingo, pero en Isaías 53, ¿sí? Dice Isaías, habla de que el siervo de Dios, misterioso siervo de Dios, fue llevado al matadero como una oveja en silencio. ¿Sí? Entonces, al leer ese pasaje que se cumple en Jesús, ¿sí? Caemos en la dura realidad. Ese bebé adorable de la Navidad crece. Ese bebé adorable de Navidad crece y es brutalmente ejecutado en una cruz. ¿Sí? Lo indica el profeta Isaías. ¿Sí? ¿Sí? Profecía que se cumple en Jesús. ¿Sí? Dice el profeta Isaías en su capítulo 53, asimiló el siervo de Dios, cargó sobre él los pecados de la humanidad entera, todos los pecados los absorbió en su ser, cuerpo y espíritu. Se hizo pecado por nosotros, que lo dice San Pablo, me parece. ¿Sí? Y también cargó sobre sus hombros, sobre sí mismo, toda la miseria del hombre, toda miseria consecuencia que viene a raíz del pecado, a raíz de nuestra separación de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Tomó sobre sus hombros, ¿qué? Entonces, el peso de la ansiedad de nuestras vidas, la carga, peso de ansiedad de nuestras vidas, preocupación y temor que muchas veces nos tormenta y nos aflige. Entonces, ¿qué? Si nos sentimos, ¿qué?
abrumados, nos sentimos supercargados, ¿sí? Con la carga, con el peso de la vida. Si nos encontramos así sin encontrar alivio, preguntemos, ¿no será que no encontramos alivio porque no hemos confiado, que no hemos confiado del todo en el siervo de Dios, y soltado nuestras cargas, para ponerlas en sus brazos, en los brazos del siervo de Dios, Cordero de Dios, Jesús mismo? Nos llega a preguntar, ¿cómo miramos a Jesús? ¿Cómo miramos a Jesús? ¿Será que ese es el cual recurrimos? Es solo cuando recurrimos a él, solo quizás cuando viene una calamidad imprevista. Una calamidad imprevista llega y lo ignoramos cuando las cosas van bien. ¿Será que así lo miramos? ¿Será que nuestra actitud es que al cual le decimos cuando nos llega la adversidad, hágame milagro, como si fuera un mago que instantáneamente soluciona el crisis, el problema que tenemos? ¿Será que así miramos a Jesús? ¿Por qué será que tantos pierden fe? ¿Por qué será que tantos pierden fe? ¿Por qué será que tantos se alejan de Dios? ¿Tantos pierden fe, se alejan de Dios cuando muere un ser querido? Especialmente de repente. ¿Por qué es que tantos pierden fe? ¿Sí? Se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, la misa. ¿Sí? Cuando pierden quizás un ser querido, sufren una pena dolorosa. ¿Por qué? ¿No será que practica una fe? Que practica una fe una fe muy superficial, que practica una fe solo como de costumbre. ¿No será que practica una fe solo como por encima? ¿No será que no exploran su fe? ¿No han tomado el tiempo, no han hecho el esfuerzo para explorar su fe a fondo, para examinar quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? Que no ha hecho la tarea de examinar su fe a fondo. Entonces, por lo tanto, no realizan, que no existe pena y dolor, no han llegado a realizar que no existe pena y dolor, que el Cordero de Dios, con su amor, su poder y su misericordia divina, no puede sanar y aliviar. ¿Sí? Hay muchos que no han llegado a esa creencia, tristemente. No hay ninguna pena y dolor que puede sobrepasar el poder de Dios. Bueno, si queremos encontrar a Jesús, entonces que reconozcamos, Él ya nos busca. Él despierta dentro de nosotros con su Espíritu Santo el deseo de buscarlo a Él. Él ya tomó la iniciativa. ¿Sí? ¿Sí? Ya nos está llamando. Él ya viene hacia nosotros. Y viene hacia nosotros como en el Evangelio el domingo venía hacia Juan el Bautista. Ya viene hacia nosotros. ¿Sí? Uno diría, ¿cómo puede ser posible hoy día? ¿Qué viene a mí? Yo no lo veo caminando hacia mí. Yo no lo veo ahí físicamente. Yo no lo veo enfrente de mí. ¿Cómo lo hace? Otra vez. ¿Dónde? Lo hace en la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. ¿Dónde qué hace Jesús? Abre sus brazos. Abre su corazón para que nos unamos a Él. Nos unamos a Él. Participando de la Santa Eucaristía en manera activa y consciente, como hizo la iglesia, participando de la Eucaristía, en manera consciente y activa, no calentando banca, no por costumbre, ¿sí? Domingo por domingo, sin falla. Es tan importante, especialmente en este tiempo de renovación eucarística. Estamos en un tiempo de renovación eucarística iniciado por los obispos americanos. Sí, los obispos americanos, hace 6 meses, los obispos iniciaron un plan de 3 años, de renovación eucarística a consecuencia, creo que nos hemos referido a esto, a consecuencia de realidades alarmantes. ¿Sí? Encuestas que han hecho, muestran que pocos católicos, tristemente, influidos por el mundo secular, ¿sí? Que pocos católicos están influidos por el mundo secular. Pocos católicos creen en la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía, que está presente en la totalidad de su divinidad y su humanidad en la Santa Eucaristía.
cuerpo y sangre. Pocos creen esa creencia de fe, que la iglesia jamás va a cambiar y que la iglesia ha vivido de esa creencia por 2000 años. ¿Sí? Es más, los obispos han visto, el porcentaje de católicos que van a misa los domingos es pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Y se hizo ese porcentaje hasta más pequeño después de COVID. Hay unos que ni siquiera han vuelto a la misa después de COVID. Unos que se acostumbraron a ver la misa por televisión, por Facebook, esto, lo otro, ¿sí? Entonces, los que todavía se han quedado en las casas, es tiempo de volver a la casa de Dios, es tiempo de volver a la Santa Eucaristía. ¿Cuál es el propósito de los obispos con todo esto? Despertar devoción y amor. Despertar devoción y amor por la Eucaristía, la cual sostiene y alimenta a la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía. La iglesia no existiría sin la Eucaristía. La Eucaristía hace la iglesia. Entonces nosotros tenemos, los obispos bien saben, tenemos la potencia de ser un pueblo eucarístico, potente, enamorados con Cristo Jesús, poniendo en práctica sus palabras. Tenemos esa potencia, ¿sí? Dice Jesús en el Evangelio de San Juan 6, que dice, final ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y lo resucitaré el último día. Palabras de Jesús mismo. Entonces Jesús mismo nos invita a realizar. Jesús que está al centro de la historia de la humanidad, del universo. Él está al centro de la Eucaristía, y nos invita e inspira a ponerlo al centro de nuestras vidas, al centro de nuestro caminar. Invita a ponerlo al centro de todo nuestro quehacer, pensar y hacer. ¿Sí? Entonces invita a poner al lado, poner en plano secundario, otros planos, tantas distracciones que nos jalan, nos arrancan de él. ¿Sí? Jesús nos dice, pónganme al centro de sus vidas. De esa manera, cuando hacemos eso, el Cordero de Dios podrá penetrar, así el Cordero de Dios podrá penetrar nuestra vida cotidiana ordinaria. Y entonces, así como el pan y el vino, que son cosas ordinarias, así como el pan y el vino ordinarios, así como son transformados en lo más glorioso y esplendoroso, hacer el cuerpo, la sangre de Jesús, ¿sí? Pan ordinario, vino ordinario, transformados de esa manera. Así, de manera similar, nosotros seremos transformados. En algo esplendoroso, algo glorioso para Dios. ¿Sí? Si nos dejamos, seremos transformados a imagen de Jesús, para que llevemos su amor eucarístico al mundo, para que seamos pan partido para el mundo, ¿sí? Pan de vida. Jesús trabajando a través de nosotros en el mundo. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cómo más podemos responder? ¿Cómo respondemos? ¿Sí? Activamente en la Eucaristía. Y podemos unirnos en la Santa Eucaristía al coro de los santos y mártires en el cielo. ¿Sí? Tomar en cuenta, en cada Eucaristía se celebra, no los podemos ver, pero todos los santos están ahí con nosotros en la Santa Eucaristía, santos, mártires, vírgenes, claro que la Virgen María, todos unidos con nosotros en la Santa Eucaristía. Entonces, unámonos al coro de los santos y mártires en el cielo, que según Apocalipsis, alaban y glorifican al Cordero de Dios. Alaban y glorifican al Cordero de Dios día y noche. Cordero de Dios, ¿qué? Manso y humilde. Ese Cordero de Dios, manso y humilde, que fue inmolado. Reina en el cielo, dice Apocalipsis. Reina en el cielo. Ha ganado la victoria sobre la maldad. Ha ganado la victoria sobre la maldad y el pecado para nosotros. Ha ganado para nosotros la corona de la gloria para los que perseveran en la fe en Cristo Jesús hasta lo último. Entonces, ¿qué mejor manera
¿Qué mejor manera de levantar el ánimo? Si estamos con el corazón un poquito quebrados, si estamos con espíritus decaídos, ¿qué mejor de levantar el ánimo? ¿Qué mejor de manera? Invocando el Cordero de Dios, ¿sí? Recordando su victoria. ¿Qué mejor manera de liberarnos de las oscuridades, las cosas que oprimen el espíritu, las cosas que nos dejan tristes, sin alegría? ¿Qué mejor manera? ¿Sí? De rechazar esos sentimientos. Entonces proclamemos con certeza y firmeza, proclamemos con certeza y firmeza de fe con todos los santos. El Cordero de Dios se ha unido a nosotros. El Cordero de Dios se ha unido a nosotros. El Cordero de Dios se ha desposado con su iglesia. El Cordero de Dios se ha desposado con sus seguidores. Nos asegura hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de los tiempos. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Los acompañe, los bendiga, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Claro que sí. Muchas gracias por la bendición y pues, gracias por este tema, ¿verdad? Tan importante, este recordatorio, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Que hay en la iglesia, como usted nos estaba mencionando, que como ya a partir, ¿verdad? Que de la pandemia la gente se ha distanciado, ¿verdad? De la Santa Misa. Es una, de por sí, Padre, yo miro, ¿verdad? Que hay mucha ausencia a veces en el ser humano de Dios. Y como que esto vino a hacerlo, ¿verdad? A reafirmarlo, pero bueno, pues ahí en la lucha ustedes, ¿verdad? Y nosotros también, para seguir pues perseverando y esto cambie nuevamente, porque definitivamente es para el bien nuestro. Sí. Seguimos en la lucha. Sí. Okay. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Siempre no pudo viajar. No por el tiempo, pero quizás la semana, si no doy mensaje en la semana entrante, porque quizás me vaya por unos días, claro. los llamo, les digo, ¿sí? Claro que sí, le agradecemos muchísimo su tiempo y pues nos comunicamos enseguida. Pues cuídese mucho y gracias. Okay. Ojalá que nos veamos en la caminata por la vida, los que piensan ir en San Francisco. Sí. Si alguien, tenemos todavía cupo en nuestro bus, si alguien está interesado, ¿ok? Recuérdenos la fecha. Este es sábado 21. Sábado 21 de enero, sábado 21, ya. Caminata por la vida en San Francisco, sí. Sí. Claro que sí. Ok. Vaya con Dios. Okay. Igualmente, gracias. Okay. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.